9 de enero. Bienvenidos a la reunión semanal de coordinación editorial de Jugo de Caigua. Si estás viendo o escuchando esto, significa que eres un suscriptor nuestro y te agradecemos muchísimo que estés con nosotros y que apoyes con tu solidaridad a que más gente tenga acceso a la opinión, la información que compartimos. Vamos a hacer la ruleta de los días, los temas que vamos a tocar esta semana. Alejandra Ruiz León ya nos dijo que hoy no iba a poder venir. Sí compartió que quería escribir esta semana sobre el reciente debate de candidatos a la presidencia en Perú sobre ciencia. Y claro, han pasado cosas muy folclóricas, muy curiosas, que revelan qué tan alejados estamos de la ciencia como sociedad. Entonces, Alejandra ya nos adelantó que va a escribir sobre eso. Martes le corresponden a Carlos León Moya. Él está preparándose su desayuno junto a su gato en este momento, no va, probablemente entre después. Entonces, quien sigue es Hugo Ñopo, quien nos compartirá. Hugo, ¿qué tal? Bien. Yo quiero hablar de música esta vez y quiero hacer que confluyan dos temas alrededor de la música. Uno, la equidad de género y dos, la economía. Hace un mes salió este Rompan Todo, que generó un montón de críticas y tal, y una de las críticas más fuertes era, oye, ¿y dónde están las mujeres del rock? Argumentos fueron de un lado y del otro, pero básicamente la constatación es que han habido muy pocas mujeres en el rock. Vienen aumentando las mujeres, pero han habido muy pocas. Y esto ha sucedido en la música en general. Y lo que quiero poner sobre la mesa es un ejemplo en la economía que da mucho que hablar, que es de una profesora de Harvard que se llama Claudia Goldin. Y ella hizo este estudio de participación de mujeres, no en el rock, sino en las orquestas sinfónicas en los Estados Unidos, las principales orquestas sinfónicas. Boston, New York, Filadelfia, Cleveland. Y la constatación ahí también es que 5 décadas atrás habían muy pocas mujeres en las orquestas sinfónicas. Hoy ya hay casi equidad de género. Todavía estamos un poquito por debajo, pero hay casi equidad de género. Y hay una evolución gigantesca, enorme. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió entre 50 años atrás y hoy, o 10 años atrás cuando se hizo el estudio este? Hubo un cambio que fue bien importante, que fue la introducción de audiciones ciegas. ¿Qué son las audiciones ciegas? Todos hemos visto en las películas esto de que llega un músico, en este caso, para probarse a la orquesta sinfónica y se para frente al auditorio, se para en el auditorio, frente al jurado y comienza a tocar, digamos, su piano, su guitarra, su cello, lo que fuere. Y entonces los miembros del jurado deciden si contratan a esta persona o no, etcétera, las audiciones. Lo que sucedió en algún momento en los 70s es que se introdujeron audiciones ciegas. ¿Qué significaba esto? Que la persona llegaba a probarse, pero no enfrente de los miembros del jurado, no enfrente de los músicos, sino detrás del telón. Entonces los miembros del jurado no se enteraban si era un hombre o una mujer, un blanco, un negro o un latino, un joven o un adulto, o si tenía alguna discapacidad física, nada. Simplemente escuchaban lo relevante, que son las notas musicales que emitía la persona. Y a partir de ahí decidían. Y entonces un montón de mujeres comenzaron a ser seleccionadas, mucho más que previamente. Y después eso trajo una serie de equilibrios, de lo que los economistas llamamos equilibrios generales, efectos de equilibrio general. Una vez que las mujeres comenzaron a ver que su probabilidad de ser seleccionada ya no era 0, comenzaron a postularse más. Y en el más largo plazo, más mujeres comenzaron a entrar a los conservatorios de música, a estudiar para hacer música. Y así, a lo largo de décadas, se ha construido esta equidad. Entonces, este es el paper que quiero de alguna manera narrar y contar y usarlo como paralelo para pensar en lo que nos está pasando en el rock y pensar en que hay evoluciones, hay cosas que están cambiando y tal, ¿no? Esta era una de las cosas que quería decir respecto del rock y de la música. Y todavía me falta pensar, pero quiero poner al costado de esto
Esto otro que hace tiempo me da vueltas en la cabeza, que es lo de David Byrne. David Byrne era el frontman de los Talking Heads, un tipo súper brillante, muy, muy pensante y tal. Que tiene este libro llamado How Music Works, que es una mirada desde dentro de la industria musical, de cómo funciona todo esto. Y a mí me dejó muchas cosas pensando. Una de las cosas que él dice bien al inicio en el libro es que la música que nosotros conocemos, esta de los artistas vendiendo discos, vendiendo LPs, vendiendo CDs inclusive, es en realidad un tipo dentro de la historia de la música. Durante siglos, los músicos se ganaban la vida no vendiendo discos, sino tocando. Y a nosotros, en los 80s, en los 90s, entre los 2000s, nos tocó un hipo en la historia de la música, donde el éxito de los músicos no estaba en presentarse, sino en vender discos. Los Michael Jacksons, los Madonnas, etc. Pero eso venía cambiando. Venía cambiando y veníamos volviendo de alguna forma a las raíces. Entonces, a esto hay que sumarle el tema la capa adicional ahora de, oye, pandemia, escucha, no nos podemos ver y no van a haber conciertos por un tiempo. Entonces, nuevamente, vamos a retomar esa tendencia ochentera, noventera de vender los discos. Pero ya no se venden los discos, sino que se venden ahora en Spotify o se venden en las plataformas. ¿Y cómo va a cambiar? ¿Qué va a significar todo esto para la industria musical? No sé si tengo mucho sobre el plato. Tienes un libro. Sí, no, además eres un melómano, ya nos la debías hace tiempo, pero no, te da para varios artículos, Hugo. Sí, porque uno me parece que es ese del tema de género y las orquestas clásicas. No sé si sabes que en la Filarmónica de Viena no se aceptaban mujeres hasta el año 95, me parece que ha sido. Ni siquiera se pensaba que era posible que pudieran audicionar. Y desde entonces ha habido un cambio y han ido, por supuesto, incrementándose. Y si vieron el concierto de Año Nuevo del otro día, ya hay un número más o menos de mujeres, no sé cuál sea el porcentaje. Pero es interesante porque tenían toda una controversia con la Filarmónica de Berlín, donde sí había mujeres, y los de Viena, que eran muy conservadores, decían no, que las mujeres no pueden, que las mujeres no pueden hacer a la altura. Y había toda una narrativa alrededor de este tema de género, y obviamente que no es verdad, ¿no? Que las mujeres pueden tocar perfectamente. Cuando se hacen audiciones ciegas, en muchos casos las mujeres van a ser elegidas y todo lo que mencionas. Pero me parece que ese es uno, y otro me parece que es más bien el de... El futuro de la industria musical, sí. Sí. Ya, monstruo. Hay cosas, bueno, con respecto... La música sí te o sea, con la música pasa que sí puedes dar audiciones, pero en las demás artes es complicado el tema, ¿no? O sea, cuando recuerdo, alguien alguna vez compartió un artículo donde decía que en el Museo del Prado, pues, pucha, de todas las miles de pinturas que hay, solo un par son de mujeres. Te das cuenta Pero de la ahora no sé, tremenda. no sé, Gustavo, si ha seguido, hay todo un tema sobre cómo se están redescubriendo a mujeres que pintaron en el Renacimiento, en diferentes épocas que estaban ahí, sino que estaban olvidadas, estaban ocultas, claro. tiradas al lado. O sea, en temas históricos es difícil, pero no es imposible. Y si piensas en otras artes, por ejemplo, Hugo, si vas a evaluar pintura, no tienes que evaluar a la persona, sino puedes ver simplemente el objeto. Si vas a evaluar escritura, si es ciego y no sabes quién es el autor, si es autor o autora, eso es algo similar a lo que vendría a ser la música. Literatura es un poco más polémico, ¿ah? Sí, por supuesto, pero por ejemplo los currículums que se hacen en ciego, ¿no? O los nombres. Por ejemplo, como hay gente que asume ya con el nombre, ya sea de hombre o de mujer, que claro, la persona sí. es más preparada. O si tienes un nombre étnico, un nombre, pues, o sea, hicieron todo un estudio acá en Inglaterra que si te llamabas Jamal o te llamabas Joe, era totalmente diferente. Y el mismo currículum de Jamal y de Joe, a Joe lo llamaban a todas partes y a Jamal no lo llamaban en ninguna parte. Y podía ser Joe, que era Josephine, que era una mujer, pero si decía Joe, la llamaban, y si decía Josephine, no.
sea, esas cosas las han estudiado. Wow. Es alucinante. Sí, mucho. Sí, bueno, el caso más promocionado es el de J.K. Rowling en la literatura, ¿no? Pero sí, es más polémico el tema. Claro. Bueno, George Sand, ¿no? George Sand. Bueno, gracias, Huguito. Buenazo. Buenazo los dos. Tienes para... Un libro entero. Bien, rompan todo. Sharon González, jueves. ¿Tienes algo pensado, Sharon? Tengo tantos temas. ¿En serio? Lo cual es bueno. Pásate uno, pues. Sí. Bueno. Ya, tengo un grupo de temas. Por un lado, y luego un tema que es un poco más distante. Voy a empezar con el grupo de temas. Bueno, no sé si pudieron leer mi columna de esta semana, pero hablaba sobre el lenguaje y sobre el caso de Cavani y el caso de esta candidata, ¿no? Al Congreso. Entonces, una de mis posibilidades era como desarrollar el caso de Cavani o desarrollar el caso de ella. Había pensado en agruparlos, pero en realidad ambos son tan complejos que pienso que ameritarían tener una explicación para cada uno. Tal vez luego hacer una tercera columna, más bien atando dónde son los puntos de encuentro y cuáles son los puntos de desencuentro. Yo veo una continuidad, digamos, o mejor dicho, un paralelo entre ambos casos. Y me gustaría explicarlo también. Entonces eso es por un lado. Por otro, y en la misma ruta del lenguaje, está lo que pasó en el Capitolio en Estados Unidos la semana pasada, bueno, esta semana. Y el hecho de que acá en Estados Unidos surgió esta pregunta, ¿no? En inglés, ¿no? If they were black or Latinos, what would have happened? ¿No? Si fueran, que en español se traduce literalmente como si fueran negros o latinos, ¿qué hubiera pasado, verdad? Pero no son lo mismo. O sea, black no se utiliza como negro en Perú. Y entonces a mí me chocaba un poco cuando veía en redes como, si fueran negros o latinos, ¿verdad? Porque en realidad usar negro como sustantivo ¿cómo decirlo? Nos regresa, digamos, en el tiempo, ¿no? Yo pienso que podríamos hablar de personas negras o personas latinas en su lugar, ¿no? Y eso haría mucho la diferencia. Cuando se dice black en inglés y en ese contexto se está utilizando como un adjetivo. Y eso es Pero ahora yo siento las limitaciones y tal vez también incluya eso en la columna, que no soy lingüista. Solamente entiendo eso desde la parte más social, tal vez, del uso de la lengua y de cómo opera finalmente a favor de justamente lo que estamos intentando criticar, ¿no? Estamos intentando criticar que tenemos un sistema que si eres una persona negra, si eres una persona latina, afrontas consecuencias diferentes, ¿no? Pero al usar el lenguaje de cierta manera, estás perpetuando, digamos, ese mismo sistema. Entonces, esos son mis grupos de columnas sobre el lenguaje y la cuestión racial, ¿no? Oye, Sharon, perdón que te interrumpa, pero ahí me parece interesante lo que dices, pero no pasa que que hablar de ello desenfoca un poco el punto, o sea, el argumento de ese tuit o de ese comentario que yo también lo he leído y que es verdaderamente relevante, que es que si hubiese sido una persona latina, negra, árabe, probablemente los hubiesen masacrado inmediatamente. O sea, ¿no te parece que como que desvía la atención a lo que a mi juicio sería lo más escandaloso? O sea, ¿o crees que no? ¿O crees que...? O sea, me parece que es como un segundo nivel de preocupación respecto al punto, ¿no? O sea, me parece que lo más grave es efectivamente lo que está enunciado. Claro, porque son blancos y hombres y amenazantes, digamos, de alguna manera, nadie les hizo nada. Pero si esa turba hubiese sido de la 10ª parte o la 20ª parte y hubiesen sido negros, los hubiesen disparado a todos. O sea, que creo que es el punto del tweet, digamos, ¿no? O sea... Sí. Ahora,
Dos cosas. Primero es que podemos hablar de ese tema de fondo, o sea, aún puedo hablar de ese tema de fondo y hacer como la Claro, acotación claro. sobre el lenguaje. Y segundo, que desde el Perú, y es donde yo quiero hacer el hincapié, ¿no? Desde el Perú, lo que sucede es que fácilmente decimos, hay en Estados Unidos. O sea, estamos volviendo a lo que vimos en junio, ¿no? Hay en Claro, Estados claro. Unidos son así, ¿verdad? Pero la forma de enganchar nuestra propia práctica con lo que está pasando en Estados Unidos es a través del lenguaje que estamos usando para hablar de lo que pasa en Estados Unidos. Ajá. Ajá. Entonces, me parece que todo puede, o sea, puedo atar esos puntos, ¿no? Sería muy interesante más bien, sí. Sí, claro. Es O sea, bien porque es, porque, perdón, solamente para cerrar la idea, discúlpame Natalia, que solamente digo que a partir de algo que tiene 140 caracteres probablemente, o sea, a partir de una oración, ni siquiera es una frase, o sea, es un párrafo, sino que es una oración prácticamente, ¿cuánto sentido le puedes dar? O sea, ¿cuánto significado, cuánto puedes desagregar esa píldora de información, digamos, ¿no? O sea, eso es paja también. O sea, a partir de esta frase, ¿cuánto contenido le das? Lo que yo enuncié, que es lo que seguramente todos observamos como primera idea, digamos, lo que tú has comentado, lo que has comentado el Perú, o sea, eso es bien rico. O sea, hasta eso mismo es un punto a observar, digamos, ¿no? Yo creo que ese Okay. es un buen, una buena manera de aterrizar la idea, ¿no? De cómo incluso narrarla, ¿no? 9 de la mañana, agarro mi teléfono y aparece esta oración. Claro, claro. De pronto Claro. o sea, por mi cabeza pasa toda una explosión, una tormenta de posibilidades de Exacto. interpretación según dónde estés. En Estados Unidos, en Perú, en mi barrio, con mi tía fulana, con mi tío mengano. Entonces, ese puede ser una manera de gatillar todo lo que estás diciendo. Ujú. Sí, Lo que una yo buena- quería comentarte, Sharon, es un poco cómo se conectan de manera bien interesante el caso de Cavani con este tema del lenguaje. Yo estoy justamente ahorita leyendo un libro que se llama, acaba de salir, es Escondiéndose a plena vista, y es sobre las mujeres afrodescendientes en Córdoba en fines del siglo XIX. Es escrito por una mujer afroamericana, que es ella, Denise Edwards. Y en el comienzo del libro es bien interesante porque ella narra cómo la primera vez que fue a Buenos Aires, en el año 2002, las personas les era imposible referirse a ella, que es afroamericana, como negra. Le tenían que decir morocha, o sea, no, o sea, la palabra negra le era a los argentinos muy violenta. No, la usan más bien para los que son como mestizos latinos, digamos. Bueno, ¿no? lo que ella dice es que la palabra la usaban para decirle a alguien mi amor, mi negro, mi negra, o para decirle indio. Eso, India. digamos. O sea, pero es un poco como la palabra que tenemos nosotros, que puede ser cuando le dices a alguien cholo, mi cholo, con cariño, Ujú, ujú, como un insulto. ujú. Entonces a ella le parecía muy interesante toda esta cosa y bueno, ahí sale toda la idea, toda esta historia que hay sobre la desaparición de la negritud en la Argentina, que le hemos hablado en otra ocasión, que también es muy parecida en Uruguay, todo el tema de la trata de esclavos, la cercanía con Brasil, hay toda una cosa bien interesante, pero en el caso de esta señora que es americana, que es afroamericana, y va a Argentina, y cómo ella se encuentra con este tema justamente, como dices tú, que la palabra negro en América Latina tiene una connotación completamente diferente que la que tiene en Estados Unidos. De alguna manera es más parecida al insulto, que no se puede ya pronunciar, muy bien, que en inglés ya no se pronuncia. De alguna manera está más relacionada con el origen de esa palabra, que también es, digamos, el N-word, que en Estados Unidos ya no se usa. Me parece muy bien. Pero es bien complejo como además ha ido cambiando. Si tú lees en los trabajos académicos, uno de los journals más antiguos sobre los estudios afroamericanos se llama The Journal of Negro History. Y usar la palabra negro en inglés es muy, muy fuerte.
Y ya a ese journal le han cambiado de nombre, pero todavía si tú vas a JSTOR y ves las ediciones antiguas, todavía se llama The Journal of Negro History. Y cuando yo escribo un paper y tengo que citar un artículo de 1971, lo tengo ahí. Es también como el lenguaje está en movimiento y va por caminos distintos, ¿no? En Estados Unidos tiene una historia, todas estas palabras tienen una historia y en español tienen otra historia. Y parecen ser, pero son como falsos amigos, es como black y negro, no es necesariamente lo mismo. Por ahí va. Exacto. En la misma línea de esa evolución a la que te refieres, Nata, estaba pensando cómo es que justamente nuestro intento de alguna manera, poner en agua tibia el asunto nos llevó a crear vocablos como negrito, blanquito, cholito, ¿no? Negroide. O negroide, que en el inglés no existen. Nadie dice little black, little latino. No, eso no existe. Y entonces las lenguas han seguido como caminos diferentes, bifurcaciones diferentes alrededor de lo que sucedía en sus propias culturas. Y esto me lleva a la pregunta esta. En el género se ha estudiado bastante acerca de las lenguas que son neutras al género versus las que no, ¿no? Se habla de las lenguas romances, las lenguas nórdicas, etc. Me pregunto si existe algo paralelo a las lenguas y su relación con las diferencias raciales. En mi experiencia no hizo trabajos así, Hugo, porque es interesante, porque además todo esto tiene una historia colonial tan poderosa y una historia que ciertos países han manejado de maneras diferentes. Por ejemplo, cuando uno piensa en Holanda, lo primero que tú piensas de Holanda no es un país de trata esclava. No, o sea, no es lo primero que se te ocurre. Pero en Holanda hasta ahora celebran la Navidad con el esclavo de Papá Noel. Y ha sido todo un tema muy polémico en los últimos años, porque Schwarze Pet, que es el negro Pet, es el esclavo, que es un negro, y los niños se disfrazan de negro, es el negro que trae. Entonces, y los otros europeos les parece una cosa atroz, y los holandeses dicen, no, pero sí es una cosa linda, si yo lo hacía cuando era niño, si es el asistente de Papá Noel. Pero la historia de la esclavitud que tiene este personaje es muy fuerte. Por ejemplo, en Amberes se regalan manos de chocolate. Pero esas manos de chocolate, que son una tradición de la ciudad, tienen como origen que le cortaban las manos en el belga Congo a Leopoldo, el emperador, a las personas del Congo. O sea, hay una historia poderosísima y complejísima de las tradiciones, del lenguaje. También hace poco salió un artículo muy lindo de cómo el rey mago Baltasar se había convertido en negro durante el Renacimiento. No sé si lo leyeron. O sea, yo no lo he leído, pero se sabía eso, ¿no? Oye, interesante esto que cuentas del blackfacing navideño belga, no lo sabía. ¿Y otras formas de blackfacing en Bélgica entonces son permitidas o eso no es una discusión? Bueno, no, lo del blackfacing ese es en Holanda. Holanda. La gente lo considera absolutamente normal. O sea, ¿Toda forma de blackfacing? No, esa. Esa. Solamente esa. Pero también como hasta los años 60 o 70 tú veías televisión en el Reino Unido y era blackface todas partes. Y también el blackface en el Reino Unido es diferente que el blackface en Estados Unidos. Es que de verdad, durante la mayor parte de la historia humana, la esclavitud ha sido la normalidad. Y de verdad que estos son tiempos muy, muy, muy nuevos, muy novedosos. Estamos transformándonos. Sí. Sí, Gustavo, pero cuando hablamos de la esclavitud, hay diferentes tipos de esclavitud. Sí. Hay una esclavitud bíblica, hay una esclavitud griega romana, pero hay un momento en la historia que es la esclavitud atlántica, que son países como el Reino Unido, España, Holanda, Dinamarca, Suecia, países que a veces usualmente no piensas como países esclavistas, pero en Dinamarca no abolieron la esclavitud hasta 1865. Entonces, o sea, y estamos hablando de islas del Caribe, estamos hablando de trata negrera que transfiere a grandes poblaciones de África a las Américas.
y crea un sistema particular y que luego en el siglo XIX se crea toda una base pseudocientífica donde se inventan completamente cosas, inventan el concepto de raza para empezar a diferenciar a las personas y para sostener esta idea de por qué deben ser los africanos esclavos, y además con un discurso tremendo de civilizatorio que es tremendo. Es el discurso al servicio de una ideología. O sea, me refiero a que incluso hay quienes dicen que Occidente le debe en gran parte a su desarrollo en el siglo XIX a eso, al sistema esclavista, obviamente. O sea, tienes mano de obra a la que no le pagas, de la cual eres propietario. Es decir, es terrible. ¿Te acuerdas? Y además es un sistema que después le dice a China, se queja de una China que también utiliza mano de obra barata, ¿no? Sí, ¿tú te acuerdas, Gustavo, cuando hablamos de cómo se pagó a los dueños de esclavos en el Perú? Claro. Eso mismo hicieron en Gran Bretaña cuando abolieron la esclavitud en 1836. La deuda que ascendía a millones de millones, la ha seguido pagando Gran Bretaña hasta hace por lo menos 6 años. Sí, sí. Y las personas que se volvieron multimillonarias en base a eso son ahora multimillonarios. O sea, ahora han hecho toda una serie de estudios de quiénes son, descendientes, de dónde viene la plata, personas como David Cameron. ¿De dónde viene ese dinero? Porque esas personas son ricas. ¿De dónde viene? Y algo parecido pasó con Haití, ¿verdad? Cuando se logra la independencia de Haití, Francia les pide dinero. No, sí, además los haitianos... Una deuda gigante, totalmente entonces, infame. A la esclavización se suma la colonización de los países africanos. No estoy diciendo que Haití es un país africano, obviamente, pero digamos que el estigma del color de tez, ¿verdad? Y lo que se ha construido en base a eso y otras características físicas, no solamente viene por la esclavización, sino también por la colonización de esos países. Así es. Qué bravo. Pero mira, solo empezamos hablando del Capitolio, ¿no? Pero tiene otro libro. Pero tiene todo que ver con lo que sucedió en el Capitolio. Porque lo que sucedió en el Capitolio también es la supremacía blanca apareciéndose con banderas confederadas, porque la bandera confederada nunca cruzó a Washington, D.C. O sea, en la guerra de secesión no fue así, fue para el otro lado, fue del norte hacia el sur. O sea, y esta cosa que es muy interesante, que tiene que ver con estas personas que son obviamente un fringe, ¿no? Son ya una cosa ya de la esquina, pero que sienten que ellos tienen el derecho y que ellos son los dueños. Es como, o sea, esa figura del tipo con los pies puestos encima del escritorio es fuertísima, es muy poderosa, pero no es novedosa. Esto es algo... La supremacía blanca en Estados Unidos es parte de lo que ha sido. O sea, hasta 1965 no podían votar un gran número de personas afroamericanas. Eso, cuando se llenan la boca los americanos diciendo nuestra democracia, yo les digo perdón. O sea, a mí me van a disculpar, pero o sea, hasta 1965 un gran número de personas en este país no tenían un derecho real al voto. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? La democracia de los blancos, como pasaba en Grecia también. Buenísimo, gracias Sharon. Buenísimo y malísimo, ya no sé cómo decirlo. Viernes, Dante Trujillo. ¿Cómo estás, Dantito? Después de tiempo, ¿cómo va Buen Salvaje? Ahí vamos en la tercera semana ya. Bien, o sea, ahí... Diciembre estuvo más o menos bien, pese a lo tarde que llegamos, y ahora en enero estamos un poco más difícil, pero ahí estamos, pues, ¿no? O sea, repito, son 3 semanas recién, entonces. Pero es una chambaza, ¿eh? Es una súper chamba. Gracias por preguntar. Bueno, respecto a los temas, para variar, no tengo nada muy claro. Pero tengo 2 ideas que son muy distintas entre sí, ¿no? La estresante y la no estresante, ¿eh? Como casi siempre, además.
La no estresante es a propósito de un libro que acabo de leer que me ha encantado, de una británica precisamente que se llama Lucy Cook, que probablemente sepas quién es, Natalia, que es esta divulgadora científica zoológica, que se llama La inesperada verdad sobre los animales. Pues es un libro delicioso que, que se baja una serie de mitos respecto a los animales, ¿ya? Sobre una serie de animales, pero es fantástico e hiper documentado, y además, encima de todo, es muy divertido el libro, ¿no? Pero es paja porque saca, o sea, hace hincapié en los históricos prejuicios que hay en relación a una serie de animales, y además ese propósito permanentemente humano de antropomorfizar a los animales, digamos, ¿no? Y encontrarles como características humanas y tratar de entenderlos desde la humanidad, ¿no? Eh, entonces, la autora no hace no menciona esto que voy a decir en ningún momento, pero es interesante ver cómo eso se puede aplicar también a lo humano, digamos, ¿no? O sea, cómo damos por sentado que el otro tiene que pensar como uno, y si no es como uno está hasta las huevas, digamos. Básicamente eso es, ¿no? Y cómo se repiten, en el caso de los animales, cómo se repiten, no sé, pues en algunos casos desde Aristóteles, digamos, algunas cuestiones y se dan por hechas cuando no son así, pues, ¿no? Entonces, es muy fácil dar, repito, aunque la autora no lo hace, hacer paralelismos entre el prejuicio humano hacia los humanos, digamos, y los prejuicios hacia los animales. Más allá de que tiene una serie casi infinita no infinita, por supuesto, pero una serie abundantísima de anécdotas del libro que te cagas de la risa o que te desconciertan, ¿no? Entonces, ese me parecía como la posibilidad más amable. Atemporal y amable, digamos, Uh-huh. ¿no? Y la más combativa y actual y etcétera es que leí una columna en Expreso que escribió Ricardo Vázquez Kunze, que ni mucho menos es una bestia negra para mí, pero que podría suponerse que sí, que el tipo dice, con su estilo atorrante de siempre, escribe: ¿por qué no votaría nunca por el Partido Morado? Digamos, ¿no? O sea, dice 2 veces en el texto que los detesta, ¿de acuerdo? Dice que no votaría o sea, digamos que como que los enemigos serían, o sea, sus verdaderos enemigos serían Forsyth y el Partido Morado, pero que Forsyth prácticamente le parece como casi o sea, un dañado de la mente, entonces ni le importa, pero que para él la amenaza verdadera es el Partido Morado, y eso trae a colación por qué detesta a los caviares, ¿no? Entonces, sus argumentos o sea, son bastante fáciles de rebatir, pero más allá de eso es que me dan rabia, digamos. A mí, más bien yo detesto esas generalizaciones. Me parece banalizar siempre el debate cuando se digamos, vulgariza el argumento, ¿no? O sea, cuando no hay argumento, sino que es como ad hominem o lo que fuere, ¿no? Entonces, me parece una acumulación de mentiras y de cosas a medias, partiendo por la misma idea que se maneja de caviar, ¿no? Que es algo que a mí siempre me ha parecido interesante, ¿no? O sea, como denigratoria, como peyorativa, ¿no? Y es una mazamorra, pues otra vez, ¿no? Es una cosa como que no se tiene claro qué es, y es como que te viene el cuco, ¿no? No sé, yo recuerdo, además, si lo enfocas alrededor de Vázquez Kunze, o al propósito de Vázquez Kunze, por suerte está grabado, existe ese video en el que Claudia Cisneros lo entrevista en el 2010. Él dice que lo peor del Perú es el fujimorismo. O sea, por suerte existe ese testimonio, ¿no? O sea, y claro, y todos sabemos lo que ha ocurrido después, ¿no? Que ahora mismo es nada menos que asesor de Marta Chávez, o sea, es asesor de lo peor del fujimorismo, ¿no? Entonces, porque no ingresó como congresista fujimorista. Entonces, mi problema al respecto sería que se piensa que estoy como, entre comillas, sangrando por la herida, ¿no? A propósito de que él ha sido mi predecesor en el fondo del Congreso.
Y si lo hiciese, otra cosa que pensaba es que si lo hiciese, en ningún momento mencionaría, por ejemplo, su excentricidad, digamos, ¿no? Porque me parecería, eso me parecería un golpe bajo, más bien, ¿no? O sería muy, muy fácil, digamos, burlarte de lo guachafo que es el hombre, digamos, ¿no? O sea, no lo mencionaría siquiera, ¿no? Pero no lo sé, no sé, como digo, es esos temas que a veces pienso yo, puta, y luego pienso, qué flojera, carajo, comerme este pleito, ¿no? Como me pasó con lo del Lima Gris, etcétera, ¿no? O sea, que digo, qué paja, les voy a sacar la mierda, pero luego digo, no, qué flojera, o sea, ¿no? Entonces eso, ahí estamos. O sea, yo les digo, pues el amable y o sea, el que no me va a estresar y el que me va a estresar, ¿no? A ver, Los dejo sin palabras, qué bien. no te estreses más. Bueno, depende de cuánta cólera te da y cuánta No, necesidad mira, Natalia, cólera no me, o sea, cuando las cosas, si me diese cólera genuina, No duraría. nada me impediría escribir sobre eso, Claro, o sea, no digamos, duraría. ¿no? por eso te digo que qué tanto te levanta la No, me parece un necesidad. huevonazo, pues. Me parecen huevonazos que merecen que alguien los agarre a cachetadas. Eso es lo que me parecen, ¿no? Bueno, pero es que seguramente yo no leo la columna, pero la columna debe ser infame, mal escrita, debe tener una serie de, o sea, ser tan básica, casi que como que qué flojera, efectivamente. Sí, bueno, yo tiendo a pensar que acá nos abocamos a discutir ideas más que hablar de personas, ¿no? En primer lugar. Entonces, Totalmente, por supuesto. haces bien en mencionar eso, que no se te ocurriría meterte con la persona. Dos, pienso también que, conforme se acerquen las elecciones va a haber más ataque a lo caviar, etcétera, etcétera. Entonces probablemente sea el momento de que vayas recogiendo balas para ese momento, ¿no? Sí, pero no va a ser la primera vez. Conforme vayan cayendo figuritas electorales y el Partido Morado avance probablemente, va a haber más ataques así, ¿no? Pero entretenido que ni siquiera se digne a mencionar a la izquierda o a Verónica, o sea, esos ya ni siquiera le parecen, porque también hay la definición de caviar, ¿qué tan caviares son realmente los morados? O sea, No, a ver, caviarada? la columna acaba diciendo que Verónica Mendoza, o sea, que por último, ya me acordé, lo que dice es que Verónica Mendoza, por último, ni siquiera le da miedo porque claro, la desdeña, ¿no? Dice, el manejo económico de esa izquierda es tan malo que ni siquiera durarían, digamos, ¿no? O sea, ni siquiera, o sea, se autoeliminarían rápidamente, como que los vacarían, digamos. Si fuese presidenta no duraría ni un mes, más o menos lo que dice, ¿no? O sea, estoy exagerando, pero es más o menos lo que dice. Mientras que el problema de los caviares encarnados en el Partido Morado, según Huevas, el problema es que ellos sí saben manejar la economía. Entonces, ellos se aprovecharían de la estructura económica para meter su agenda, ¿no? Que es, por supuesto, como la paranoia abortista, matrimonio igualitario, todas esas vainas él piensa que es como lo primero que tienen en la lista para si salen mañana mismo lo ponen, o sea, ¿no? O sea, lo último que he hecho es el resumen es efectivamente el resumen de la columna, que es de ayer, anteayer, porque ahora es un asiduo de la coordinadora republicana, ¿no? Ahora Vázquez Kunze tiene un programa que se llama La Terraza de Ricardo Vázquez Kunze, entonces en su terraza estrena cada día unas medias de seda nueva y habla con diferentes pelmazos tipo Mariela Valli, etcétera, ¿no? Sí, o sea, yo en verdad sería como, o sea, si fuese el punto, si fuese el tema, sería solamente el punto de partida y no hablar de él. Salvo un parrafito quizás. Pero también es cierto lo que dice Gus o sea, esto recién empieza, digamos, ¿no? Entonces, sí, también. Mira, hay dos cosas que me encantaría leer. O sea, a mí me da mucha risa cuando a mí me dicen caviar, yo no sé qué soy, ¿ya? Pero yo soy huevero en todo caso. Pero sí me encantaría leer un buen artículo que diga, bueno, ¿qué chucha es el caviar finalmente? O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, algo que ponga que todos aquellos que a veces nos hemos sentido atacados por ser parte de esta entelequia que no entendemos, digamos, mira, aquí alguien lo dijo mejor que yo.
Entonces, paja, si lo puedes tener esta semana o más adelante, buenísimo, yo creo que es... Y lo otro es que me muero de ganas también por leer el artículo sobre los animales, ¿no? O sea, me parece que sería un oasis, algo bonito de, no sé, algo... Tú escribes muy bien, además. Entonces, tiendo a pensar que deberías escribir el de los animales primero y mientras recoges balas por lo otro. No sé qué opina el resto. Sí, Bueno, yo soy caviar a mucha honra. yo O también, sea, ¿ah? me llega que me digan caviar. Es más, tenía una amiga que me decía, ay, estoy en una reunión y te estaban diciendo que eras una caviar y yo te estaba defendiendo. Le digo, no me defiendas, me da igual. Yo soy la mamá de los esturiones, le hubieras dicho. O sea, si me quieren Claro. llamar caviar, bienvenidos sean. O sea, me da igual. A mucha honra. Pero también es un término que, como el lenguaje, o sea, como conversábamos hace También. 20 minutos, ha ido evolucionando, ¿no? Ujú. Sí. O sea, y hoy se reconocen abiertamente caviares y a mucha honra, muchos de nosotros quizás 20 años atrás no. Y Bueno, era tú un sabes que la frase se origina pues del el champagne socialist. Ujú, Y ujú, una ujú. amiga cuando éramos estudiantes siempre me decía, nosotros no nos da para champagne, nosotros somos nomás cava socialists. Claro. Buenísimo. Gracias, Dante. El presupuesto. Fue fácil que tampoco nos alcanza para el caviar, pero si la gente quiere imaginarnos y construirnos como eso, Sí, bueno. Pero no está de más poner los puntos sobre las sillas, ¿no? Sí. Sí, sí, pero como digo, por una cuestión de economía emocional y de tiempos, honestamente, quizás, y quizás esperar más histerismo también de ese lado, da para uno y para varios, para varias columnas al respecto, ¿no? Sí, entonces creo que me voy a inclinar por los animales a menos que suceda algo, digamos, más sexy o más oportuno que haga que cambie y se los avise, ¿no? Buenísimo. Gracias, Dante. Bueno, a mí No, me usted. tocan los sábados y justamente esta semana ocurrió eso más sexy, entre comillas, ¿no? En mi caso. Yo ya tenía, va a parecer de nuevo chiste, yo ya tenía prácticamente terminado mi artículo sobre, ¿no? el prestigio del drama sobre la comedia, ya lo tenía, de verdad, y aparecieron pues este tipo con cuernos en el Capitolio, una imagen tan surrealista, dije, no, tengo que entregar algo sobre esto. Y como tenía un texto ya empezado, ese fue el artículo que salió hoy sábado, ¿no? Trump y los macholfistas. Por lo que tengo para la siguiente semana el artículo del drama y comedia. Pero sí quería aprovechar de contarles que una de las cosas que me encantan de este tipo de reuniones es los insumos que ustedes nos dan, o sea, o me dan desde sus distintas disciplinas, ¿no? Porque gracias a Alejandra Ruiz León, hace un par de semanas es que encontré un artículo para el del drama y la comedia, ¿no? Que pude ponerle también un ángulo científico, ¿no? Y me enteré que unos científicos de la Universidad de Boulder en el 2010, me parece, terminaron por resumir qué es el humor. Y le llamaron a esa teoría la teoría de la, entre comillas, violación benigna, que unifica teorías anteriores. ¿Por qué le llaman violación benigna? Porque ellos dicen que el humor aflora cuando reconocemos que se ha violado una norma ética, una norma social, una norma física, ¿no? Y que esta violación no es muy ofensiva, no es muy reprobable, no es muy molesta, ¿no? Claro, por eso reímos cuando tropieza un transeúnte, ¿no? A menos que haya sangre, ¿no? O sea, si vemos que si un golpetón, o si es un niño que se desmadra, ya no da tanta risa, ¿no? Entonces, en un inicio mi artículo echaba mano de la historia, lo grecorromano, la Biblioteca Alejandría, los documentos que persistieron, cómo el humor no era permitido dentro de los textos escolares griegos, que finalmente la literatura que termina llegando hasta nosotros es esa, la que se enseñaba en las escuelas griegas, ¿no? Pero este ángulo científico creo que ha enriquecido el artículo que voy a presentar más adelante.
Saldrá a la luz, saldrá a la luz. Saldrá a la luz por fin para dejar de hablar de eso ya. Ya se me ocurrirá algo para la subsiguiente semana. Domingos, Natalia. Bueno, yo todavía te debo el de este domingo, pero ya lo tengo casi terminado, que es sobre el hecho que el día lunes se va a comenzar el juicio sobre las esterilizaciones forzadas. Uh-huh. Entonces es una pequeña recopilación de lo sucedido y por qué importa y qué es lo que estamos esperando de la justicia. Eso es lo que sale este domingo 10, mañana. Y para la próxima semana, ahora mientras estábamos hablando, estaba pensando un poco fechas, qué cosa es, me va a tocar el 17 de enero, un día antes del aniversario de Lima. Entonces voy a hablar un poco sobre esta noción de Lima milenaria, sobre cuál es la diferencia entre hablar de los diferentes periodos históricos, la obsesión que tenemos sobre, porque es la creación española de Lima, ¿no? La que estamos celebrando el día 18 de enero. Algo sobre eso. Buenísimo. Sí, sí, los limeños tenemos la idea pues de la Lima en los balcones y no nos damos cuenta de que estamos asentados en un territorio miles de años, ¿no? Pajísima. Buenísimo. Pensé que a raíz de estas estampas, pues, impresionantes, curiosas, folclóricas, no sé cómo llamarlas, ¿no? De la toma del Capitolio, quería preguntarte, ¿no? ¿Qué momentos así, si tú también te has preguntado qué momentos así estrambóticos así hay en la historia peruana, ¿no? Yo recuerdo la del bandolero que se sentó en la silla del Palacio de Gobierno, ¿no? Claro. Y no sí, sé. Es una tradición de Ricardo Palma. Bueno, en el Perú han habido tantas de esas. La verdad que a mí lo que me ha generado todo este espectáculo del Capitolio tiene más que ver con, por un lado, lo precaria que es la democracia americana y lo robusta que es al mismo tiempo. Es decir, esta misma mañana estábamos celebrando la victoria de 2 demócratas, el primer afroamericano elegido después de la reconstrucción por el estado de Georgia, como las leyes de tener una segunda vuelta para el Senado, que habían sido diseñadas para evitar que las minorías y sobre todo los afroamericanos tuvieran una voz y un voto en esas elecciones, finalmente ha sido revertida. Es decir, más allá de lo que podía ser el espectáculo, para mí el espectáculo ese del Capitolio ha sido más una muestra de debilidad de Trump y de ya el fringe así más alocado que una muestra de cualquier otra cosa. Porque ya ha sido algo tan desesperado, querían revertir las elecciones y yo creo que en alguna parte de la imaginación de Trump pensaba que Pence podía cambiar las cosas, que todavía, si no se certificaba la victoria de Biden, todavía tenía opción, pero en realidad todo esto ya es una cosa mucho más ceremonial. Un montón de gente decía, estaba asustada, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, estos payasos los van a meter presos. O sea, una lectura positiva de lo que ocurrió es que no nos quedemos con la foto de la payasada, sino con la idea de que el sistema democrático es tan robusto como dices tú, y la maquinaria inmediatamente se encarga de desconectar y votar la payasada, ¿no? Cosa que no, porque además no ocurre en nuestros países aquí. Exacto, además los hipócritas más grandes, o sea, el líder del Senado, Mitch McConnell, el que ha sido el acólito de Trump, Lindsey Graham, llenándose la boca de la democracia, Mitch McConnell diciendo si no aceptamos estos resultados de las elecciones no se aceptarán ninguno de nosotros. Eso lo que te muestra es que el sistema es robusto, porque esta gente se ha bajado al coche al último minuto, porque no tienen un sistema que les permita que venga un generalote a decir acá se acabó la fiesta y vamos a meter una dictadura. O sea, el sistema no da para eso. Es peligroso, esta gente está loca, tienen armas, tienen cuernos, tienen tatuajes, han matado gente, o sea, eso todo es terrible. Pero tampoco es ni siquiera la primera vez que sucede esto en los Estados Unidos. O sea, esta supremacía blanca es como, está en su artículo, en rigor mortis, si quieres. Eso no la deja de ser peligrosa.
pero yo no creo y no creí en ningún momento que tenían la capacidad de realmente poner al sistema en peligro. Nata, lo de Lima dice que sale el 17 de enero, ¿no? Este es otro temaza, el que estás diciendo. Y te tocaría justo en la primera semana de traspaso de mando, ¿no? De mandato. Yo creo que esa la escribiría para después, o sea, porque yo igual quiero ver todavía qué va a pasar. O sea, si bien esto, o sea, ha sido un espectáculo, pero el circo no se ha acabado. O sea, yo todavía estoy muy expectante a ver cómo va a ser el circo del día 20. Ajá. Yo no voy a decir nada al respecto hasta que esto no concluya y Biden esté inaugurado. Van a haber balazos, van a haber policía, o sea, como te digo, a mí la foto me interesa, me parece bacán, pero justamente por mi deformación histórica, me parece que es muy pronto para decir. ¿Tú sabes lo que contestó Mao Zedong cuando le preguntaron qué pensaba de la Revolución Francesa? Así, supe la anécdota, sí. Es muy pronto para decir. Pero sabes que después dijeron que no fue Mao, era otro, fue creo que el que le siguió, pero él se había confundido, él había entendido que le estaban hablando del mayo del 68. Ah, ya. Sí, entonces, Okay, pero la anécdota es maravillosa. Es muy, pero igual lo de mayo del 68 también, era too soon to tell. Exactamente, y se refería a eso. Buenísimo. Yo tengo una pregunta sobre ese tema, porque a ver, el paralelo que se me ocurre es el de September 11, el 11 de septiembre, ¿no? Y entonces me pongo en el 10 de septiembre del 2001. Y el 10 de septiembre de 2001 para todos hubiera sido inverosímil que algunos lunáticos cojan unos aviones y se estrellen frente a unos edificios. Era inverosímil. Ahora nos ponemos aquí y nos ponemos en el 5 de enero 2020. Y también, si es que nos preguntábamos todos, era absolutamente inverosímil un circo así. Alguien va a tomar el Capitolio con un disfraz de bisonte y va a llevar la bandera. Pero eso al final es medio anecdótico. O sea, esos payasos han estado los 4 años enteros haciendo payasadas con sus macaps y, o sea, ese peligro, esa cosa como que, ¿por qué tomaron el Capitolio? Porque no había suficiente gente. ¿Tú viste la cantidad de gente que pusieron cuando Black Lives Matter salió? O sea, pusieron a millones de personas disfrazadas de Star Wars. Ahora tenían a 3 policías, no sé si vieron ese meme del chisito que pone para tapar la puerta. Sí, O sea, sí. es como, no tenían a nadie ahí. Obvio, o sea, es casi como que, no te voy a decir que los estaban invitando, pero para mí no fue sorpresa alguna. No fue sorpresa. Ya. Man, ya. Para mí sí. Además, el pata había estado diciendo, vayan al Capitolio, vayan al Capitolio. O sea, todo esto, o sea, ese lenguaje, ¿y qué pasa? Es también la cuestión de los símbolos. Porque todo esto es una cuestión simbólica. El apropiarse simbólicamente de la ciudad en la colina, el Capitolio, el lugar de la democracia, el hogar de... Pero todo esto son símbolos que también están basados en grandes falsedades. O sea, las personas, tú no sé si las escuchaste, decían, esta es yo he pagado con mis impuestos acá, yo me estoy llevando esto porque es mío. O sea, hay toda esta sensación de entitlement, que nosotros nos merecemos esto. Eso es lo que Trump ha estado alimentando. Y que no es exclusivo además de los trampistas, ¿no? O sea, toda la cultura estadounidense es así. El entitlement es una pieza clave para entender cómo la gente se relaciona aquí, ¿no? Es eso, y después lo de las sorpresas es un tema súper interesante porque vi por ahí también algunas publicaciones que hablaban de cómo nos puede seguir sorprendiendo la supremacía blanca, ¿no? O sea, ¿qué esperas? ¿No? A este punto ya no debería sorprendernos, sino más bien como empezar a actuar como que existe y qué cosa debemos de hacer al respecto, ¿no? En lugar de decir como que, oh, estos trampistas, ¿cómo pueden haber actuado así? Es como, bueno, en realidad, ¿qué esperarías? Tienen el entitlement además, multiplicado por 1000, y entonces hay que actuar
en razón de ello, ¿no? Sí, no sé si vieron esta mujer que salía llorando. Ay, me han tirado gas pimienta. Y dice, pero ¿por qué se trató de meter al Capitolio? Porque es una revolución. Bueno, y en una revolución, ¿qué cosa? ¿Estás molesta porque tiraron gas pimienta? O sea, en una revolución, pues te cortan la cabeza, te matan, te disparan. Es más teatro. Todo esto ha sido un teatro absoluto, a mi manera de ver. O sea, no Y sé. además las razones, ¿no? O sea, la gente usualmente hace estos grandes movimientos de cambio, ¿verdad? Por la injusticia, por la libertad, por derechos, pero acá no están reclamando, o sea, no hay nada en juego en realidad, es solamente un berrinche, un capricho. Bueno, sí o no, porque lo que están reclamando es horrible, ¿no? Pero lo que están reclamando es su derecho a tener ellos todo y los demás nada. Eso es lo que están reclamando. Pero ya no lo tienen. Por supuesto, pero están reclamando que alguien se los Que está se tratando de quitar. mantenga. Que se mantenga. Por supuesto. Sí, sí. Primero lo tiene. Qué loco. Por supuesto que lo tiene. Le están reclamando porque sienten una cierta incomodidad que alguien se los venga a querer tratar de quitar, porque no se los han quitado, obvio. Y nadie va a quitárselos tampoco. O sea, no va a quitarles tampoco nada. Pero tan no se los han quitado que prácticamente les han sacado una alfombra roja para meterse al Capitolio, perdóname. O sea, Lo que sí queda claro, Natalia, Sharon, es que este tema va para un Caiguazú. Sí, para un Caiguazú, pero como te digo, tendríamos que hacer un Caiguazú de la inauguración. Este tema no se ha acabado. Yo creo que esa es la semana para hacerlo. Y esto solo comienza. Sí, sí. Y aprovecho para ya ir cerrando, porque ya se cumple la hora, para decirle a quienes nos están viendo o escuchando que si justamente estamos organizando, coordinando tener para ustedes más este tipo de conversatorios con temas específicos, lo decimos en un correo, pero se lo decimos ahora por aquí. Si tienen temas que les interesen o personas a los que les gustaría que invitemos, escriban a info@jugodecaigua.p, donde Timi Cochea, que es quien mantiene afiladas las cuchillas de la licuadora, donde Timi recibirá sus inquietudes y las compartirá con nosotros. Eso es todo por ahora. Nos vemos y escuchamos en la próxima coordinación editorial. Digan chao para que aparezcan sus lindos rostros. Pero digan chao. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, bien vocalizado, así. Adiós.